Ok, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy, 4 de julio del 2021, tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra que se llama ¿qué es el cristianismo? Y ahí en la carta de primera de Juan del capítulo 1, del verso 1 al 4, vamos a leer. Tiene como título ahí en la Reina Valera la palabra de vida. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. ¿Por qué tocamos este mensaje? ¿Qué es el cristianismo? Porque hay mucha confusión en el mundo secular, en las religiones y también en los cristianos. El día de hoy, en este tiempo, no han entendido qué es el cristianismo. Porque piensan que el cristianismo es una religión más, en el sentido de que hay muchos cristianos que no han agarrado la onda de que qué significa ser un cristiano de verdad. Aquí en esta carta donde empezamos a leer, el apóstol Juan empieza a hacer una narración de qué es el cristianismo. Y empieza narrando que ellos, lo que está diciendo aquí es lo que acabamos de leer cuando dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire, aquí vemos que el apóstol Juan está narrando su experiencia que tuvo con el Señor Jesucristo, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, que desayunaron con Él, comieron con Él, cenaron con Él, durmieron con Él por 3 años y medio, los preparó. Ellos conocieron al verbo, como dice al principio, porque lo que era desde el principio, ¿qué era? Y se refiere aquí al verbo, la palabra, y está diciendo que fue manifestada. ¿Se acuerda que en el principio, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? ¿Qué significa la palabra verbo? Logos, en el griego, la palabra. En otras palabras, Jesús es la palabra de Dios hecha humano. O sea que la Biblia, ese libro que tiene usted en sus brazos, se hizo carne. Porque Jesús estaba ya con el Padre, existía junto con el Padre, la Trinidad. Ellos existían. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. O sea, no hubo un tiempo donde Jesús empezó a existir. Porque el Padre, que es Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres coexistían desde la eternidad. O sea, siempre han existido. Muy bien. Una cosa que hace 2000 años, el Padre, que es Espíritu, para que pudiera bajar a este mundo y tener una relación con el ser humano, tuvo que manifestarse en carne. Por eso, ¿se acuerda que leemos en Timoteo la semana pasada que Dios fue manifestado en carne? O sea, Dios se tuvo que hacer carne, hacer humano en el cuerpo de su Hijo para que pudiera relacionarse con nosotros. Muy bien. El apóstol Juan empieza a decir que lo que ellos vieron, lo que ellos
convivieron con el Señor Jesús, eso nos anuncian a nosotros. Eso nos anunciamos. Y si usted se da cuenta, dice ahí, lea conmigo el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esta palabra comunión es koinonia, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Aquí es donde sacamos en este versículo 3 la base para decir que el cristianismo es una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Mire, cuando dice aquí en el versículo 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí es donde está escrito que el cristianismo es una relación personal con Dios. O sea, ¿quién es un cristiano verdadero? El que tiene una comunión con Dios. Aquí lo dice, verdaderamente, ¿en qué sentido? Miren, en las religiones, tanto catolicismo, mormón y testigos de Jehová, ellos dicen que son cristianos también. Así aluden, que ellos son cristianos, que porque predican de Cristo. Muy bien. De acuerdo a la palabra de Dios, no existe, no es cierto, no es bíblico, un testigo de Jehová no es cristiano, un mormón no es cristiano, un católico no es cristiano, un adventista de la luz del mundo no es cristiano. ¿Por qué? Tenemos que entender esto, que el cristiano es la persona que tiene morando el Espíritu Santo. No es el que va a una religión, no es el que va aún así a una iglesia cristiana evangélica, sino es la persona que tiene morando el Espíritu Santo, que fue bautizada con el Espíritu Santo en el momento de recibir a Cristo y nació de nuevo. ¿Por qué? Sabemos muy bien que cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, en el momento que está orando, el Espíritu Santo entra a su vida y es bautizada, es amalgamada, nos hacemos uno con el Señor, porque antes estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Cuando nos fundimos con Él, en el momento que hacemos la oración de fe y lo aceptamos en nuestro corazón, ahí nos hacemos uno y nos da de su Espíritu. Muy bien, el cristiano es el que tiene morando el Espíritu Santo. Por eso Jesús, la palabra Jesús es Salvador, Yeshua en hebreo, el Salvador, y Cristo, por eso se llama Jesús Cristo, Jesucristo, porque la palabra Cristo es ungido. Él tenía la unción del Padre, o sea que así como nosotros, al momento que recibimos a Cristo, nos da del Espíritu Santo, entra a nosotros, así Jesús tenía al Padre morando dentro de él, porque el Padre es espíritu. Jehová, el Padre es espíritu, Él no tiene cuerpo. Juan 4:24 lo dice. Jesús tenía al Padre morando dentro de él, y es por eso que decimos, y la Biblia dice que Jesús es Dios. De ahí parte que la Biblia dice que Jesús es Dios, porque el Padre moraba dentro de Jesús, tenía el Espíritu Santo, porque el Padre es el Espíritu Santo, el Padre es Espíritu. Muy bien. Y es así, un cristiano verdadero es el que tiene morando el Espíritu Santo. Y el cristiano que tiene morando el Espíritu Santo es aquel que tiene una relación personal todos los días con Dios. Un cristiano verdadero es el que tiene una relación. Dice aquí, una comunión, primeramente con el Padre, y también dice aquí, con nosotros. O sea, el cristianismo no es una religión, porque es una relación personal y al mismo tiempo se forma una familia, en el sentido de que
Cuando usted viene a una congregación cristiana, usted se encuentra con una familia que fue formada espiritualmente, que aquí Dios le ha dado una familia nueva en Cristo Jesús. Y no podemos venir y no saludar a nadie como en la religión, que cuando íbamos, entrábamos y salíamos, como dicen, como burros, y no saludábamos a nadie, y entrábamos, iba a persignarnos, terminaba la misa o cualquier otra religión, y a nadie saludábamos. El cristianismo no es así. El cristianismo es una familia en Cristo Jesús, y dice aquí que tenemos que tener comunión. Es por eso que usted tiene que tener comunión con sus hermanos que están en una congregación. Aún así de otra congregación los tenemos que respetar, amarlos y quererlos. Entonces, si aquí la Biblia nos dice que es una comunión, por eso dice aquí que tengáis comunión con nosotros. ¿Quién es un cristiano verdadero? Aquel que anhela, desea tener comunión con sus demás hermanos en Cristo. No es el que se aparta, el que se aísla y que piensa llevar un cristianismo light, diferente. Pues yo no quiero relacionarme mucho con la congregación. Yo sí quiero ir de vez en cuando se me dé la gana, cuando yo tenga ganas, etcétera, etcétera. Pero así miscuirme, meterme mucho, no. Yo quiero ser cristiano de lejitos. Ese es un religioso. Y es por eso que en las iglesias hay muchos cristianos que son religiosos. O sea, en el sentido, ¿por qué decimos esto? Cristianos religiosos, cuando hablamos de esta palabra, se refiere a que las personas que asisten a la congregación piensan que el simple hecho de asistir, hacerse acto de presencia, ya cumplieron delante de Dios. Y que ya eso es todo. Y no es así. O sea, si somos una familia en Cristo, porque Dios formó la familia en la cruz, ¿se acuerdan? Cuando estaba su madre y Juan, ahí tu madre, ahí tu hijo, formando la familia espiritual, y que de aquí malinterpretaron los católicos que, ahí está, por eso le tenemos que decir madre. No es así, es espiritual. Muy bien. Nosotros entonces tenemos que entender esto. Si somos verdaderos cristianos, amamos tener comunión, deseamos tener comunión con otros cristianos. Mira, si tú no nace esto en tu corazón, a ti no te gusta convivir con tus hermanos en Cristo, tener una coinonía, una comunión, ¿en qué sentido? De que cuando tú vienes a la congregación, tú tienes que saludar a todos tus hermanos. Bueno, no a todos porque la congregación crece y ya no da tiempo. Pero cuando tú ya tienes tiempo en una congregación, tú tienes que ponerte a la orden de los que vienen por primera vez. Hermano, que Dios los bendiga. Mire, me da mucho gusto que haya venido. Este es mi número de teléfono, estoy a sus órdenes o cualquier cosa, estoy para servirle. Mire, yo trabajo de esto, hago lo otro, para cualquier cosa que se le ofrezca, yo estoy a sus órdenes. Pero no podemos vivir de esta forma, de que aquí termina la reunión y ¡fum! Aquí salgo. Sin decir adiós, sin despedirme, porque eso es lo que hace la religión. Dígame sí o no, eso es lo que pasaba. ¿A quién saludábamos antes? A nadie. Entrábamos y salíamos y no platicábamos con nadie, excepto si te encontrabas un vecino por ahí y lo saludabas. O te encontrabas en algún familiar en misa y lo saludabas. Aquí no es así. Pero lo más importante, que aquí Juan dice que la comunión verdaderamente es con el Padre. Si tú no tienes una relación con el Padre todos los días, mira, no estás viviendo un cristianismo de verdad. No eres un cristiano verdadero. Eres un cristiano religioso. Tal vez has sido convencido en tu mente, pero la palabra no está en tu corazón. O sea, en el sentido de que
¿Por qué decimos que es una relación personal? Miren, el apóstol Juan está narrando lo que ellos vivieron literalmente, físicamente, cuando estaban con Jesús. 3 años y medio anduvieron con él. Toda esa experiencia, lo que él les enseñaba, lo que les predicaba, ellos en ese momento fue físicamente. Ahora nosotros, al tener una comunión con Dios a través de Jesús, es espiritualmente, y eso se lleva en su palabra. Es por eso que si tú no tienes una comunión con Dios en su palabra, que Dios te va a hablar todos los días que tú la leas, y tú vas a hablar con Dios todos los días en la oración, esa es la comunión, esa es la relación personal, como dice acá, verdaderamente con el Padre. Pero si tú no tienes el hábito de leer la Biblia, siempre andas a las carreras, que porque ya te agarró la tarde y que ya no oraste, no leíste y te la llevas toda la vida así, mira, te estás engañando. No es cierto, no eres cristiano, nada más has sido convencido de que la iglesia cristiana es la verdad, de que porque aquí no hay ídolos y que porque aquí tenemos otra doctrina, pero ese no es el cristianismo. El verdadero cristianismo es el que tiene una relación personal con Dios todos los días. Y si tú no lo tienes, entonces te estás engañando y, por lo tanto, de acuerdo a la palabra de Dios, no es verdaderamente cristiano. Tenemos que entender esto. El mundo piensa de que ser cristiano es también ser católico, testigo, etcétera, etcétera. Ya mencioné las religiones. Cuando alguien muere en una carretera, en una calle, ¿qué es lo que hacen? Aquí le ponen una tumba pequeñita con una cruz, porque aquí murió un cristiano, que no sabemos de qué religión era, pero el simple hecho con que pongan la cruz, ya alude de que era cristiano. Y no es así. Un cristiano, cuando muere, no necesita que le pongan una cruz, menos un Cristo. Que hacemos referencia porque el símbolo de la cruz, ¿verdad?, alude a los cristianos. Pero que no caigamos en eso de que ser piedra de tropiezo a no dar pie a la idolatría. Por ejemplo, si un cristiano muere, cuando lo entierran, simplemente, si es tanto en su lápida con que le pongan su nombre y fecha y año, es suficiente. No hay problema si le quieren poner una cruz, pero que no tenga el Cristo, porque sabemos muy bien que eso ya da pie a que nosotros estamos poniendo nuestra mirada en el Cristo, en la imagen, y es ahí donde ya empezamos a caer en idolatría. Lo hacemos tal vez por ignorancia, pero para eso están los estudios, para eso tenemos que congregarnos, para aprender todos estos detalles y no seamos piedra de tropiezo. Si te muere tu esposo, tu hijo, un familiar que es cristiano, sepúltalo, y si es tanto quieres ponerle una cruz, sin el Cristo nada más. ¿Por qué? Porque a Cristo lo llevamos en nuestro corazón. Aquí está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Jesús, lo tenemos dentro. Muy bien. Si dice Juan que es una relación personal con el Padre, verdaderamente, y con su Hijo Jesucristo, hemos de entender entonces que la relación personal es de todos los días. Todos los días. Si tú no tienes este hábito de no leer 5, 10 minutos la palabra de Dios todos los días, entonces
estás pecando contra Dios. ¿En qué sentido? De que no estamos obedeciendo el primer mandamiento. ¿De qué? ¿Qué dice Josué 1:8-9? ¿Se acuerdan? Vayamos y lo leamos para que se nos quede. Josué 1:8. No pierda ahí. En el libro de Josué. Se lo dijeron a Josué. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿La lees tú de día y de noche? ¿O solo de día? ¿O solo de noche? ¿O solo al mediodía? ¿O solo cuando te acuerdas? ¿O solo cuando vienes a la congregación? Aquí Dios le está dando una orden, un mandamiento a Josué. ¿Qué es nunca? Nunca, ¿verdad? Porque este libro de la ley, entendemos claro, tenemos que entender esto. Estamos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no había sido escrito, porque no había venido Jesús. Pero ahora la Biblia la tenemos completa, está el Nuevo y el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo de la ley, obviamente nos tocaría leer la ley de Moisés. Pero ahora tenemos la Biblia completa de los 66 libros. Ahora tenemos que tener un orden para leerla todos los días. Y cuando tú la lees de día y de noche, entonces, cuando tú vienes a la palabra de Dios y empiezas a leer, Dios te va a estar hablando siempre. Hay un relajo ahorita en las iglesias de que los cristianos de hoy en día quieren que les hable el profeta. Y que quiero que me dé una palabra el profeta. Y que me anuncie mi futuro. Y con quién me voy a casar. O que si voy a ser prosperado. O cómo me va a ir. Eso es antibíblico porque el profeta no es el que anuncia el futuro. Porque la Biblia ya está sellada. Se lo hemos dicho muchas veces. El profeta es el que anuncia la palabra de Dios de lo que está escrito, pero un profeta no es el que anuncia el futuro hoy en día, porque ya está la Biblia sellada, el canon. Eso fue en el Antiguo Testamento, cuando estaban los profetas que anunciaban el futuro. Isaías, que anunció en el capítulo 65 y 66, el reino milenial, algo que venía, una profecía que vendría. Muy bien. Se fue cerrada la Biblia con el Apocalipsis, fue cerrada. Muy bien, entonces, ¿quieres que Dios te hable? Ahí está la palabra de Dios. Cuando tú la leas, en tu necesidad, en tu angustia, en algún problema, si tú la lees, Dios te va a mostrar siempre una palabra para ti. Ahora, que si un predicador, el pastor, un hermano viene y te dice, hermana Juanita, mire, tengo una palabra para usted, así dice el Señor. Y te agarra una porción de la palabra y te lo dice, mira, ninguna arma forjada prosperará contra ti, sino que condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra ti en juicio, etcétera, etcétera. Y te empieza a leer de acuerdo a lo que está escrito. Esa es una palabra que viene de parte de Dios para tu vida. Pero no que te digan, como ahorita está de moda, pues me dice el Señor que vendrán ríos de agua viva y que tú, jovencito, te vas a casar con una muchacha que venga de verde y que tú vas a ser prosperado y que te vas a hacer millonario y que tú vas a ser empresario, y empiezan a declarar una serie de cosas, y eso es lo que la gente quiere. La gente quiere que le hablen de prosperidad, que le hablen bonito, que me diga Dios qué voy a hacer. Pero no hemos entendido de que tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Por qué dice Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame? El que quiera seguirme, o sea, si tú dices ser cristiano y quieres seguir a Jesús, tome su cruz y sígame. ¿Qué entienden por qué tome su cruz y sígame?
¿Ah? El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, ¿por qué Jesús no omitió esa palabra de el que quiera seguirme, que me siga? Sino que pone en medio, tome su cruz. O sea, la cruz simboliza el martirio y sacrificio de Cristo. O sea que fue pesada la cruz de Cristo, en el sentido de que para Él fue un sufrimiento, que no fue fácil, sino que otra cosa hubiera sido de que a Jesús lo hubieran llevado directo a donde iba a ser colgado, sin que ese tramo que tuvo que caminar de latigazos, golpes, insultos, caídas que él tuvo, miren, en su parte humana, el Señor Jesús como humano lo sintió como una eternidad. De que como humanos él vio eterno, largo el proceso de caminar ese camino para llegar al Gólgota, sino que se le hubiera hecho más fácil de que lo hubieran trasladado nada más, sin cargar cruz, sin flagelarlo y colgarlo nada más, porque él ya sabe a lo que venía. Muy bien, eso para nosotros aplica en el sentido de que tomar nuestra cruz no es fácil llevar un cristianismo. ¿Por qué? Porque no queremos pagar el precio. Todo lo queremos fácil, light y barato. Simplemente, miren, ¿qué dice Hebreos 10:25? Vayamos ahí. Hebreos 10:25. A ver. Dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. ¿Qué entiende por no? Cuando dice no, no es no. Cuando papá te dice, papá, ¿me das permiso de ir a esta fiesta? No vas. Pero papá, déjame ir, no hay permiso. Bueno, no es no, es una orden, está en imperativo. Entonces, ¿qué nos manda aquí Dios? Que no nos dejemos de congregar. ¿Y por qué muchos dejan de congregarse? ¿Por qué muchos, cuando se convierten, pasa un tiempo y luego se van de la iglesia, se dejan de congregar? Viene el enfriamiento espiritual, les cuesta mucho volver a la iglesia porque se enfriaron espiritualmente, y es aquí donde les empieza a ir como en feria, porque es un pecado, hermanos. Es pecado no obedecer este mandamiento de no dejarnos congregar. Mira, si Dios nos está dando un mandamiento, no dejando de congregarnos, es tan imperativo. No se dejen de congregar. Muy bien. Como algunos tienen por costumbre, aquí lo dice, muchos que se dicen ser cristianos se dejan de congregar. Muy bien. Al tú abandonar la congregación y no obedecer la palabra de Dios, mira, ¿qué pasa cuando un cristiano se deja de congregar? Se enfría espiritualmente. Si tenía el Espíritu Santo morando, el Espíritu Santo es como una vela, lo ilustra las cartas de Timoteo. Si tú una vela lo tapas, se empieza a hacer
más pequeñita la flama se va haciendo chiquita hasta que se apaga. Así es el Espíritu Santo, así lo ilustra. Al dejarse de congregar, te enfrías, ya no escuchas la palabra de Dios, ya no lees la Biblia, mucho menos en tu casa, empiezas a desobedecer a Dios, y al desobedecer a Dios, estás pecando contra Él, y por lo tanto, Dios no puede bendecir ya tu vida. Cualquier persona que se dice ser cristiano, se sale de la protección de Dios, no puede haber protección para tu vida. ¿Te acuerdan que dice el Salmo 91? El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si ustedes leen, dice ahí, aquí está, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Miren cómo nos quiere tener Dios. Como la gallina tiene a sus pollitos cuando siente un frío. ¿Han visto esa imagen? Que la gallina a sus pollitos los mete bajo sus plumas y las pone así. Y ahí los tiene a los pollitos y los pollitos están así cubiertos. Mientras estén bajo las plumas de su madre, no les pasa nada. Nada más se sueltan y andan por ahí solitos los pollitos, viene el gavilán y se los come, o viene la culebra y se los come. Muy bien. Así es Dios. Si alguien se sale de la protección de Dios, tú te sales de la congregación y mira, te empieza a ir mal. No empiezas a progresar, te estancas espiritualmente y obviamente abres la puerta a los demonios para que se vengan contra tu vida. Y como te saliste de la protección de Dios, Dios cruza las manos y se pone así. Se entristeces al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque has desobedecido. Muy bien. Tenemos que entender que separados de Dios, ¿qué dice Juan? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué te va mal? Porque no progresas. Porque vives fríamente, porque te has dejado de congregar. Muy bien. Si los que están firmes están congregándose, qué chévere. Tenemos que seguir así. Miren, podemos faltar a la iglesia. No es pecado faltar un domingo, pero de vez en cuando. ¿Que porque vas a viajar? ¿O porque quieres ir a divertirte a un lugar que está lejos? ¿Que quieres ir a San Cristóbal con tu familia? ¿O quieres un domingo ir al zoológico? No es pecado. Pero no puede ser de todos los domingos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender como cristianos que el domingo es el primer día de la semana. Muy bien. Tenemos que darle la preeminencia a Dios. El primer lugar significa. Si tienes el Espíritu Santo, tu corazón debe de desear venir a alabar a Dios y escuchar su palabra. A tener comunión con los hermanos. Darle la preeminencia a Dios y saliendo de aquí, tú eres libre para ir a pasear con tu familia a donde tú quieras. Excepto que si vas a ir a la playa, ok, no hay problema, puedes ir y tenemos que entender esto. Como cristianos, ahorita voy a ir a la Biblia, no podemos salirnos y no voy a ir el domingo sin avisar. Tienen que entender esto. Vayamos a Hebreos 13 para que vean dónde dice la palabra de Dios esto.
13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo voy a leer en lenguaje sencillo. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Si estamos hablando qué es el cristianismo, tenemos que entender de que, mire, usted como creyente, aunque usted no esté sirviendo en una área, en una iglesia, no sea líder, no sea diácono, no sirva en la transmisión, aunque usted venga y esté congregándose nada más sin tener un servicio en la iglesia, usted tiene que avisar. Por lo menos con un mensaje, pastor, hermano, si usted está bajo un liderazgo, si usted tiene ya un líder espiritual, por ejemplo, a los que son diáconos les ponen un líder de diáconos para que ya sea el líder que va a estar a cargo de ese grupo y ya el pastor pueda estar más libre. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los que están bajo un liderazgo tienen que reportarse ya con su líder. Mire, dígame si alguno de ustedes, cuando no va a trabajar, ¿ha habido alguna vez de que usted no ha ido a trabajar sin reportarse? ¿O siempre se reporta? No escucho. ¿Se reportan o no se reportan? ¿Ah? ¿Qué agarras? ¿Agarras el teléfono? Y le dices, hablas quien le contesta, jefe, jefa, no voy a llegar a trabajar por esto, esto y esto. Siempre das una explicación, aunque no detallada, pero siempre dices, ¿por qué no fuiste a trabajar? ¿Porque te enfermaste? ¿Porque tuviste que ir a hacer un trámite? ¿Porque cualquier cosa? Pero siempre avisas. ¿O acaso eres de lo que agarras el teléfono? Oiga, jefe, no voy a ir a trabajar. Sale, ahí llego mañana y nos vemos mañana. ¡Prum! Imagínate que el jefe te ande buscando. Oye, búscame a Panchito que venga por ayudarme o me va a hacer este trabajo. Pues no vino. ¿Cómo que no vino? Sí, avisó, se reportó. Nada. ¿Nada? Ah, qué bonito. Levanten un acta administrativa, por favor. ¿Por qué no se reportó? Mira, siempre te reportas, ¿sí o no? A ver, ¿por qué te reportas? ¿Por qué te reportas? Porque tienes temor a que te llamen la atención y a que te levanten un acta administrativa o que te descuenten el día. Por eso lo haces y no eres tonto. La mayoría siempre se reporta. Muy bien. Entonces, si eso es en tu oficina, en el secular, ¿por qué con Dios? ¿Por qué con las cosas de Dios? No es así. Tenemos que entender que la misma palabra aquí nos los muestra, que acabamos de leer en Hebreos, que tenemos que sujetarnos a una autoridad en la iglesia, un cristiano. Mire, cuando éramos religiosos o las religiones, nadie le da explicación de nada a nadie. Si quiere, manda un domingo a misa y si no, vuelven a llegar hasta el otro año o vuelven a llegar cuando hubo fiesta de bodas o de 15 años, etcétera, etcétera. Y nunca avisaron. ¿Cuándo nosotros nos reportábamos que no íbamos a llegar a misa? Nunca.
porque éramos religiosos. En la congregación no es así. O sea, si tú estás sirviendo, más los que tienen el privilegio de servir, porque es un privilegio de servirle, lo mínimo que hagas aquí, lo mínimo, es un privilegio. No le haces favor al pastor, no le haces favor al hombre, ni a los hermanos. Porque todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos, dice la Biblia. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un mensaje, si tienes el teléfono del pastor, pastor, no voy a poder llegar. Fíjese que me llegó visita sin tanta explicación. Pero, hermano, no voy a poder llegar. Hoy no vamos a poder llegar y punto. No. Tampoco vas a dar al pastor una explicación detallada, porque no somos dueños de sus vidas. No somos dueños de su vida. Tampoco me tienes que informar de todo lo que hagas en tu vida. Pastor, ¿será que puedo ir a comprar a Soriana mi despensa, esto y esto? Pastor, ¿será que puedo comprar una televisión, esto y esto? Pastor, ¿será que puedo comprar un celular, esto? Tampoco, porque no somos dueños de su vida. Ahora que si tú quieres pedir una opinión, un consejo, siempre va a ser bueno. Si no tienes claro tomar una decisión, oiga, pastor, fíjese que me quiero comprar un coche. ¿Cómo ve usted? Tengo tanto dinero, quiero comprar este coche. ¿Usted qué me aconseja? ¿Será que usted lo ve bien? O, bueno, ya el pastor tendrá un consejo para ti, si tú quieres. Pero en todo lo demás no somos dueños de su vida. Pero sí, de acuerdo a la palabra de Dios que acabamos de leer, tienes que reportarte. Que te agarró el agua y ya no pudiste salir, muy bien. Pastor, mire, nos agarró el aguacero, no podemos salir, aquí estamos. ¿Verdad? No es que porque el pastor lo quiera, que así tenga que ser. Por el bien de ustedes nada más. ¿Por qué? Porque están entendiendo qué es ser cristiano. No es que porque quiero que me den cuentas y que me digan todo. ¿Para qué? Para que ustedes estén obedeciendo a la palabra de Dios. Más si servimos. Porque no somos religiosos. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que entendamos qué es el cristianismo. Que no es una religión. No es una religión más. Es una relación personal. Que Dios nos da reglas. Que hay que sujetarse a una autoridad espiritual. Que tú tienes una cabeza aquí en la iglesia que es el pastor. Que es el que te dirige tu vida. Pero también no puedes comportarte como un religioso. ¿Qué pasa entonces si tú no te sujetas a una autoridad? Mira, tu vida cristiana no puede ser dirigida de acuerdo a la palabra, porque eres un rebelde. Si dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse, o sea que no nos tenemos que dejar de congregar, no es cuando yo quiera, ni cuando tenga ganas, o cuando no tenga flojera, etcétera, etcétera. Es un compromiso con Dios. ¿Qué pasa si un cristiano no se congrega como debe de ser, como nos manda? Mira, no creces. No creces. ¿Qué pasaría si algunos de ustedes que estudian van a la escuela una vez a la semana, al mes, les va como en feria? No crecerías en tu escuela, no aprenderías, estarías atrasado y por lo demás te expulsaría. ¿Por qué? Porque no te estás sujetando a unas reglas de la escuela. ¿Cierto? Muy bien. Si dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse, es un mandamiento. Excepto que si te enfermas, ¿hay justificación delante de Dios? Hay justificación. Pero no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tú has nacido de nuevo, mira, vas a anhelar en tu corazón que ya llegue el domingo, que ya llegue el viernes, que llegue el miércoles para desear estar en la congregación con tu familia, porque deseas en tu corazón aprender la palabra de Dios.
Pero si en ti no hay ese deseo, querer estar en la palabra, en la presencia de Dios, aprendiendo su palabra, hay dudas de que seas cristiano. Porque hay mucha gente que se dice ser cristiano, pero aquí, nada más aquí, intelecto, convencido, pero no aquí. Vaya a Marcos 16:15. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. 16:15 en adelante. Marcos 16:15, hablando el Señor Jesús, y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pausa hasta ahí. A los que nos ven en las redes sociales, cuando dice el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A qué se refiere cuando dice el que no creyere será condenado? No es cierto que las religiones, tú le preguntas a un testigo si cree en Jesús, a un católico si cree en Jesús. No, sí creo. Yo creo en Dios y creo en Jesús. Y mire, hasta mi Cristo tengo ahí en mi casa. O sea, esa forma de creer que el mundo tiene es intelectual, en el sentido de que creen en Jesús porque la historia respalda de que Jesús fue real y que vino a este mundo. Es como si te preguntaran, a ver, ¿qué contestaras? ¿Crees en Mahoma? ¿Crees en Buda? ¿Qué contestarás? Creo que existió. ¿Por qué? Porque la historia lo respalda. ¿Por qué creen que el mundo cree que Jesús existe? ¿Por qué creen que la gente que es religiosa dice yo creo en Dios y creo en Jesús? Creen porque la historia lo respalda. Porque Jesús dividió la historia en AC y DC. No dice la historia después de Buda, o después de Mahoma, o antes de Mahoma, o antes de Buda, sino que Jesús divide la historia, y es por eso que las personas dicen creer en Jesús porque la historia lo respalda, pero es una creencia intelectual. Cuando Jesús dice el que no creyere será condenado, significa en el sentido que creer, pero a la manera como dice la palabra de Dios, no a tu manera. Si tú crees en Dios y en Jesús y dices creer a tu manera, no es la forma en la que la Biblia nos muestra. Cuando dice el que creyere, Jesús está hablando en la manera de que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, el plan de salvación, rápidamente. Muchas personas se quieren salvar. ¿De qué forma? Tratándose de portar bien, de ser buenas personas, de no hacer daño a nadie, de no fumar, de no tomar, ¿verdad? Hacer cosas malas. Con eso pienso yo de que ya me voy a ir al cielo. Pues que porque yo no fumo, no tomo, no me peleo con nadie, me trato de portar bien y con eso pensamos que ya lo habíamos hecho. Esa es una manera de creer intelectual. Pero si vamos a la Biblia, dice que la forma de ser salvos es creer lo que la Biblia dice. Que si vamos a ser salvos por gracia, vamos a ser salvos por gracia y por fe. Esa es la diferencia. En que cuando dice Jesús, el que creyere, el que no creyere, a la manera que Él nos dice, será condenado. Y es por eso las personas que están bajo una religión y que dicen creer, pues yo creo en Dios a mi manera. Y yo soy católico a mi manera.
y yo soy testigo a mi manera, y yo soy esto a mi manera. O sea, mira, la Biblia dice que tú ya estás condenado si no te arrepientes y cambias tu forma de pensar. ¿Qué significa arrepentirse en el original griego? Cambiar tu forma de pensar, metanoia. Es la palabra para arrepentimiento, arrepentirse. La palabra griega es metanoia, cambiar tu forma de pensar. Que cuando venimos a la palabra de Dios y Dios nos habla, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si yo decía, no, pues yo me voy a salvar porque soy buena persona y porque no hago daño a nadie. Cuando tú vienes a la palabra o escuchas el mensaje de la palabra, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Si tú vienes a la congregación y estás llevando un cristianismo a tu manera, a tu forma de ver las cosas o como piensas que estás bien, tienes que arrepentirte y cambiar tu forma de pensar, que no es como tú piensas, llevar tu vida cristiana es como nos dice la palabra de Dios. No hay de otra. ¿Qué va a pasar con aquellas personas de que se dijeron ser cristianas y nunca obedecieron la palabra de Dios? Serán condenadas, así de sencillamente. ¿Por qué? Una persona que ha nacido de nuevo, que significa nacer de nuevo, es tener el Espíritu dentro de ellos morando. La persona que ya tiene el Espíritu Santo dentro morando, mira, tiene que obedecer la palabra de Dios. Tiene que obedecer por lógica, porque cuando él tiene una relación personal, una comunión, imagínate, muchos cristianos, al no tener la lectura de la palabra de Dios todos los días, no entienden, no son dirigidos por los mandamientos de Dios, y por eso vives como vives y piensas como piensas, porque piensas que así es el cristianismo. Y te vas a llevar un chasco. Primero, si no has nacido de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y si no ha venido el arrebatamiento, hay tiempo. Y si viene el rapto hoy, mañana, al rato, mira, te vas a quedar. Aunque tuviste un tiempo, aunque venías a la iglesia, te congregabas, cantabas alabanzas, etcétera, etcétera, pero no obedeciste, no obedecías. Ese es el problema. Por eso la persona que ha nacido de nuevo, por sus frutos se le conoce. Una persona que ya nació de nuevo, mira, por sus frutos se le conoce. Es la persona que va agarrando la onda. Es el cristiano que va agarrando la onda, que ya entendió que tenemos un compromiso con Dios, que Dios es el primer lugar en mi vida. El día domingo le tengo que dar la preeminencia, que si quiero salir a pasear, voy primero a alabar, a bendecir su nombre y después ya tengo libertad para irme a pasear, excepto si voy a salir fuera, ya es otra cosa. De vez en cuando puedes salir fuera, a irte a pasear, pero no de todos los domingos, de que vas a ser dirigidos por tus hijos. Que tus hijos te van a mandar, que este domingo vamos allá, que este domingo papá vamos allá, que queremos ir allá, y que tú seas dominado por tus hijos. No, al contrario, tú debes de dirigir a tus hijos. No, hijitos míos, vamos a ir a la congregación a alabar y bendecir a Dios, y después vamos a donde ustedes quieran. Tú debes instruir a tu hijo. Instruye al niño en su camino para que cuando esté grande no se aparte. No ellos te deben mandar a ti, tú debes mandarlos a ellos. Enséñales que así tienen que ser las cosas. Tienes que enseñarles que Dios es el primer lugar en nuestra vida para que nos vaya bien. Miren, al no obedecer estos mandamientos que Dios nos pone, nos va mal. Nos empieza a ir mal. Primero, espiritualmente. Te enfrías. Luego, materialmente. Porque no tienes dinero. Porque se te va rápido el dinero. Porque aquí cobras y aquí a media quincena ya no tienes nada. Porque estás apartado de Dios, te has alejado de Dios. Y Él no puede bendecir tu vida, no puede bendecir tus finanzas, no puede bendecir tu casa. Porque es un Dios santo, santo, que no podemos burlarnos de Él. Entendamos esto. Ahora,
¿Cómo puedo lograr entonces llegar a ese punto para que yo pueda ser verdaderamente cristiano? Tienes que cargar tu cruz, esforzarte. No es fácil. La carne es carne. La carne no va a querer levantarse temprano el domingo. La carne no va a querer leer. La carne no va a querer orar. La carne siempre va a querer estar acostado en la cama, en el sofá, viendo tele, etcétera, etcétera. Tienes que tomar una decisión. Dios no te puede traer a la fuerza, no te puede traer de la orejita, ni te puede, porque Dios a nadie quiere a la fuerza. Dios quiere que le amemos voluntariamente. Igual en el caso de los jóvenes. No puede ser que los jóvenes todos los domingos esté el papá, la mamá, apúrate, chamaco, vámonos a la iglesia, vamos a ir, y que se estén arriando como animalito y que no quieras entender. Jóvenes que me escuchan, ustedes tienen que tomar una decisión de seguir a Cristo o no seguirlo. Para que te vayan bien en la vida. Porque si no entiendes este principio, mira, nunca va a poder bendecirte Dios. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Sigamos leyendo acá. Dice, aquí está, ahí Marcos 16, versículo 17. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, ¿a quiénes? A los que han creído en la manera, en la forma de que Dios quiere que creamos en su palabra y que obedezcamos. O sea, a los que se han convertido de verdad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Estas son unas señales para los que son verdaderamente cristianos. No solamente para el pastor. A todos los que nos decimos ser cristianos, Dios nos da el poder de ¿qué? Echar fuera demonios. Porque tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo. No es diferente. Ni yo lo tengo más grande o tú lo tienes más pequeño. Es el mismo tamaño, el Espíritu Santo. Es el mismo el que está morando en ti y el que está morando en mí. La diferencia es en qué medida tienes llenura del Espíritu Santo. Por eso en Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo. Si tú no estás lleno, no vas a poder echar fuera demonios. Imagínate que un día, de una ocasión de que haya necesidad de echar fuera demonios. Una vez una hermana en la iglesia, que era cristiana, fue a visitar a su familia y tenía un hermano que estaba enchamucado. Y se empezó a manifestar el demonio porque ella empezó a hablar la palabra de Dios. Empezó a compartirles la palabra. Cuando se empieza a manifestar el demonio, ella empezó a reprender, a orar y no pudo sacar el demonio. Agarró el teléfono y empezó a localizar, era domingo en la tarde, empieza a localizar al pastor por todos lados buscándolo a ver, porque quería llamar al pastor para que lo viniera y le ayudara a echar fuera ese demonio. No lo encontró, no pudo echar fuera demonios. ¿Por qué no? Hay demonios que no salen con oración y ayuno. Dice Jesús, esta generación un día mandó a sus discípulos, regresan los discípulos y le dicen, Señor, no pudimos echar fuera este demonio. Estaba muy grueso. Y Jesús les contesta, es que esta generación de demonios grandes, gruesos, por decirlo, solo sale con oración y ayuno. Muy bien. Si aquí Cristo nos dice que en mi nombre echarán fuera demonios, es para todos. Y hablarán nuevas lenguas, es para todos. Esto de las lenguas, el pastor Alducin contaba que en su iglesia un día él estaba predicando. Y ya al final de la oración, cuando estaban orando, en la oración estaba presente el Espíritu Santo y de repente se para una mujer
y empieza a hablar en chino. Se para y empieza a hablar en chino y todos se sacan de onda y no entendían nada, como cuando alguien se levanta a hablar en lenguas espirituales y no entendemos nada. ¿Y qué querrá decir? Y no sabemos, pero sentimos algo aquí que está vibrando dentro de nosotros, que es Dios que está hablando. Y nadie dijo nada. De repente el pastor Alducin dice, ¿hay alguien aquí que haya entendido ese idioma y que Dios le ha hablado? Que se pare, por favor. Y se para un señor. Yo entendí claramente lo que había dicho. La que había hablado en chino no era china, sino que le dieron un don de lenguas, un dialecto. Porque están los dialectos y está el don de lenguas espiritual, son diferentes. O sea, ¿y qué dijo esa persona? Dios me habló a mí. Yo entendí que Dios me estaba diciendo que era la última vez que me hablaba a través de su palabra y que yo me tenía que arrepentir. Fue para esa persona nada más. Los demás no entendieron nada. Así es Dios. Está los dialectos. Dios, si viene, así puede pasar en unas iglesias. Ahora el don de lenguas es diferente. El don de lenguas es un regalo, un don que Dios da a la persona, pero también por otro lado tiene que estar otro don a otra persona, la interpretación. O sea, aquí de este lado alguien habló en lenguas y si Dios está en esa iglesia y ha dotado a los creyentes de los dones espirituales, por aquí de este lado o por allá atrás tiene que haber un intérprete para que interprete lo que dijo ese hermano. Y viene la interpretación. No es la traducción, es interpretación, es cosa diferente. Muy bien. Estas señales seguirán, ¿cómo dice? A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Tenemos que entender esto también. Como cristianos, cuando nos toque ir a orar por un enfermo, a veces Dios en su soberanía lo va a sanar y a veces no. Así es Dios. Nosotros un montón de veces hemos ido a orar y no todos sanan. Yo en mi caso he orado por muchas personas y no todos sanan. Hemos ido al hospital pediátrico, oramos por los enfermos, por los niños y no todos sanan. Pero ¿cómo si aquí dice que orarán por los enfermos y sanarán? Sí. Pero simplemente cuando Dios quiere. Y eso lo vemos que Jesús, ¿te acuerdan cuando llegó al estanque de Betesda? A uno sanó. Y había muchos ahí. Solo a uno sanó. ¿Y por qué no sanó todos? Porque Jesús dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. O sea, era el Padre el que le decía a Jesús, a este sí, a este no. A este sí, a este no. Era el Padre el que trabajaba a través del Señor Jesucristo. Así de simple. Muy bien, estas son las señales para los que son verdaderamente cristianos. ¿Y cómo podemos hacer esto si no tenemos una relación personal? ¿Cómo vas a poder echar fuera un demonio si no estás lleno del Espíritu Santo? Si no lees la palabra de Dios, no te congregas. Tú sabes de que cuando se te enferma alguien, algún familiar tuyo, tú siendo cristiano, puedes ir a orar y en la misericordia de Dios lo puedes sanar. Pero Dios no escucha la oración de los pecadores. Cuando estamos cuando no estamos en comunión con Dios, mire, hay problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Entender esto. ¿Qué es el cristianismo? Y si tú ahorita en esta mañana sabes muy bien que no es conforme a la palabra
que te estás dirigiendo, siendo cristiano, arrepiéntete. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, pídele perdón. Tus pensamientos no son los pensamientos de Él. Tu forma de llevar ese cristianismo light, fácil y barato no es la forma como piensa Él, como está en su palabra. Entonces, ¿qué tenemos? Pedir perdón. ¿Para qué? Para que Dios hoy tenga misericordia. Mira, y pueda hacer algo en tu vida espiritual. Pueda remover, encender esa flama que se había apagado. Llenarte de su Espíritu Santo. Llenarse es como cuando le vas a echar gasolina a tu carro. Ya se está acabando, ya llega la reserva. Algunos llegan con puro aire a la gasolinera. Tú tienes que llenarte todos los días. La carga del celular no te tarda una semana, te tarda 24 horas. Vienes y tienes que conectarle. Así es Dios. Tú todos los días te tienes que venir a conectar a la fuente de poder, al Padre. Muy bien. En Hechos capítulo 2. Termino con eso. Versículo 41. Hechos 2, 41. Al 47. Estamos en el capítulo Hechos 2. Aquí ya hemos leído el contexto más arriba. Es que cuando Pedro se avienta el primer sermón después del derramamiento del Espíritu Santo. Muy bien. Dice aquí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire, después del derramamiento del Espíritu Santo, 3,000 personas se convierten ese mismo día. Gentes de muchas regiones que hablaban otro idioma, también les oyeron el evangelio en sus propios idiomas. ¿Ya se acuerdan que ya estudiamos esto, verdad? Y el versículo 2, después de que se habían convertido estas 3,000 personas, estos cristianos, dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy bien. ¿Qué entienden cuando dice y perseveraban en la doctrina? La palabra doctrina es enseñanza. Aquí nosotros le llamamos también discipulado. O sea, un verdadero cristiano es el que persevera en la doctrina, en la enseñanza, en el discipulado. Muy bien, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Discipularse en la enseñanza. La enseñanza del miércoles es diferente, a la enseñanza del viernes es diferente, a la enseñanza del domingo es diferente. O sea, ustedes saben que aquí en esta congregación el día miércoles es de doctrina, es de enseñanza. Porque es en el discipulado donde está la crema y nata del evangelio, por decirlo. Que es en el discipulado donde el cristiano crece, aprende. ¿Sí o no han aprendido los que están aquí ahorita? Que hasta el miércoles que pasó nos pasamos de la hora y nos picamos y no hallábamos cómo terminar. Bueno, un cristiano es el que persevera. O sea, el cristiano no es de domingo nada más. Es justificable para los que trabajan, que en verdad trabajan y no puedan venir, Dios los justifica. Pero si tú estás libre, no trabajaste, te tocó descanso y quieras quedarte en tu casa muy cómodamente, lo puedes hacer, pero ¿sabes qué? Te vas a quedar enano espiritualmente, no vas a crecer. La carne es carne, la carne te va a querer quedarte ahí en tu casa, ¿verdad? Para no venir a aprender. Ese es tomar su cruz. Vivo lejos. Si tú sabes y has sentido, has aprendido que aquí se te enseña la sana doctrina, es preferible que vengas y que salgas una hora antes para agarrar, no importa, doble colectivo. Es que es mucho gasto, etcétera, etcétera. Mira, ese es invertir en el reino de Dios.
gastar en pasaje, gastar en taxi, tú no estás desperdiciando tu dinero, sino que lo estás invirtiendo en el reino de Dios para que tú crezcas y aprendas. Pero querer quedarse en casa, mira, todos trabajamos. Bueno, los que trabajamos. Todos trabajamos y quedamos cansados. Pero no por eso vamos a agarrar pretexto de no ir. Ese es cargar su cruz, pagar el precio de seguir a Jesús. Ahora me entiende, pagar un precio. Tengo que trabajar, sé que hay discipulados, voy a hacer mi tiempo, voy a medir mi tiempo para asistir. Porque si tú eres fluctuante, vienes cuando se te da la gana, vienes un miércoles sí, un miércoles no, mira, te pierdes la secuencia del estudio, no aprendes como los demás, te estás quedando, ellos están avanzando, es como en la universidad. Tú vas a la universidad cuando se te dé la gana y no pasas el año. Tú vas a la escuela cuando se te da la gana y no aprendes lo que están aprendiendo los demás. Por lo tanto, cuando veas a ellos predicando, los que ya tienen aquí una enseñanza y ya están compartiendo, te vas a dar cuenta que has perdido el tiempo, que pudiste haber hecho algo, pero no has querido. ¿Y cómo es posible que esta hermanita que ya lleva menos tiempo que yo, que es recién convertida, ya esté compartiendo la palabra? Y yo llevo 5 años y aquí estoy todavía sentado calentando sillas. Esa es otra cosa. El cristianismo no es de estar calentando sillas toda la vida. Hay un tiempo. Para los recién convertidos, sí tienen que sentarse un año mínimo ahí de escuchar, de doctrinarse, aprender. No los puedes poner a servir para que no se distraigan, con tal de que se centren, estén concentrados en la palabra de Dios. Pero también no es de toda la vida. En algo tienes tú que servir. Porque somos siervos, dice Pablo, siervos de Jesucristo. ¿A qué nos manda el Señor? Nos llama, nos perdona, nos limpia y ahora sí, vas a servirme durante toda nuestra vida. Porque imagínense, ¿cómo sería este mundo? Tal vez podría ser un poco diferente, que todos los cristianos sirvieran y que sirvieran en predicar la palabra, en dar testimonio. Si todos los que se dicen ser cristianos predicaran el evangelio, dieran testimonio de Cristo y ganaran almas, tal vez este mundo podría ser un poco mejor. Pero no. No predican, no dan testimonio. En la Biblia claramente los vemos. Todos los que se convirtieron a Jesús daban testimonio, predicaban. Y tenían que pagar el precio. Los perseguían y los mataban. Por eso los apóstoles empezaron a ser perseguidos por predicar. Les aseguro que si Pedro, Pablo y todos los demás no hubieran compartido, no hubieran dado testimonio y se hubieran quedado así, no hubiera habido persecución sobre ellos. Porque ¿quién los va a perseguir si no están predicando? El demonio está en paz, está tranquilo. ¿Por qué creen que el diablo no persigue a los religiosos? Que no predican, que viven en pecado. ¿Por qué? Porque ya los tiene bajo sus botas. ¿Para qué? Si ya lo tengo bajo mis botas. Voy a perseguir a aquellos que me están causando problemas, aquellos que me están arrebatando almas al infierno. A esos los voy a perseguir y los voy a estorbar y les voy a hacer lo imposible. De eso se trata. Pero por otro lado también Dios nos respalda porque dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, Dios nos respalda por otro lado. No que porque prediquemos nos va a estar yendo mal y el diablo nos va a estar azotando, tampoco porque tenemos un Dios que nos defiende. Este principio lo tenemos que entender. Dice aquí, versículo 42, y perseveraban en la doctrina, o sea, la doctrina es el discipulado, en la comunión unos con otros, lo que empecé diciendo, que tenemos que convivir unos con otros, en el partimiento del pan, la Santa Cena, y en las oraciones. Aquí está, venir a la reunión de oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y les repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. Versículo 46. Partiendo el pan en las casas. Eso se refiere que cuando comenzó la iglesia, ¿dónde comenzó? En las casas. En las casas comenzó la iglesia primitiva. Ahí participaban de la Santa Cena. Pues por eso que las iglesias comienzan en casas. No puede comenzar en un salón, no puede comenzar en un templo, como le llaman. Imagínese aventarse el tiro, ir a rentar un salón de 5,000 pesos. ¿Y si no sale? ¿Y si no diezman? No se puede. Aquí los cristianos que se convirtieron, perseveraron en la doctrina, con los apóstoles, ellos recibían las enseñanzas, tenían comunión, convivían, comían una carnita asada, un pollito de vez en cuando, se juntaban para convivir, para tomarse un cafecito. Es que aquí no hay de que, yo no me junto con los de la clase media, yo puro de alta sociedad. No, Señor, aquí no hay jerarquías de socialismo, aquí no existe la high society, aquí todos somos igual en Cristo Jesús. Pero el que ya nació de nuevo, mira, lo entiende todo esto, lo entiende, ama a sus hermanos, no hace diferencia. No forma grupitos de aquí, por aquí nos vamos a juntar los de la high society, los que tenemos carro, y de este lado los que no, los que vienen en combi. No, Señor. Eso no se debe permitir en la iglesia. Todos tenemos que convivir. No se puede hacer diferencia. El pastor nunca puede hacer diferencia. A todos los tiene que tratar por igual, amarlos igual, ¿verdad? Exhortarlos a todos, porque los amamos en el Señor. Y por esto se les predica así a veces, porque los amamos en el Señor. Y nos preocupa tu estado espiritual en que estás. Nos preocupa porque nosotros vamos a dar cuenta. Haremos todo lo posible hasta donde podamos. Si tú ya no quieres poner de tu parte, ya no está bajo nuestra responsabilidad. Tú vas a entregar cuentas con Dios. Yo voy a entregar cuentas con Dios. Entonces, allá tú. Nosotros hacemos todo lo posible. Ahora, cuando hay ciertos problemas, algunas cosas, algunos detalles, para eso está la consejería espiritual. Tú tienes que venir a consejería, porque tienes a tu pastor, el que te dirige tu vida espiritual, y tienes que pedir consejería. Si hay algunos asuntos, algunos puntos que están estorbando tu vida espiritual. Amén. Pónganse de pie.